Buenas tardes, alumnos. En esta segunda parte de los videos de informática aplicada, vamos a ver, para la parte de trabajos prácticos, las funciones básicas de una planilla de cálculo. Para ello, vamos a valernos de la misma planilla con que trabajamos en el video, en el trabajo práctico número 1, en el video anterior que había subido. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en este video? Bueno, aquí he anotado algunas funciones básicas, el rango de celdas, algunos signos básicos, la función entero, cómo hacer, rellenar una columna, insertar una fila de forma automática y definir nombres a celdas o celdas. Comenzamos con las actividades. Tenemos la misma planilla con la que estuvimos trabajando en el formato en el video anterior y ahora vamos a crear un cuadro. Esto de insertar filas ustedes ya lo saben. Insertamos unas filas y vamos a tratar de hacer algunos cálculos que nos permitirán con algunas funciones de la planilla de cálculo. Por ejemplo, obtener el total de materias aprobadas. Si yo quiero obtener el total de las materias aprobadas, sería la sumatoria de todas estas materias. Para ello, debemos conocer que cuando trabajamos con una celda, se la identifica a través de la letra de la columna y el nombre de la fila. Y si trabajamos con un conjunto de celdas, se denomina rango de celda. En este caso tenemos el rango de celda que va desde H10 hasta H26. Acordémonos que tenemos desde la fila 10 hasta la fila 26 para aplicar nuestra fórmula. Vamos a hallar el total de las materias aprobadas. Para escribir una función, una fórmula, lo primero que debo realizar es colocar el signo igual. La función que voy a utilizar, en este caso, por ahora vamos a suponer que la conozco, y se llama suma. Escribo, es una función que existe dentro de la planilla de cálculo, abro un paréntesis, dentro de los paréntesis van los parámetros de la función, y acá podría escribir el rango que habíamos dicho, H10, dos puntos, H26. Cierro paréntesis. Aprieto Enter y obtengo el total de las materias aprobadas por todos estos estudiantes. Si no recuerdo la fórmula, existen funciones de la planilla de cálculo que me permiten trabajar con ellas. Por ejemplo, me ubico nuevamente la fórmula donde tengo el total y acá tengo un signito en la cinta de opciones de sumatoria que dice autosuma. Si yo hago clic en la lista desplegable, voy a ver que tengo algunas funciones básicas. Si elijo suma, fíjense que aparece en la celda acá lo que yo escribí hoy manualmente. Y me aparece el cursor ubicado dentro del paréntesis. Acá nuevamente podría escribir manualmente H10, H26, o lo que hago es hacer clic en el mouse y mantengo presionado hasta H26 y ya me da. Si no colocaba acá, como yo coloqué el número del rango, si yo borro esto y nuevamente voy al autosuma, elijo suma, y selecciono todo el rango,
Aprieto Enter y automáticamente me da el total. Llego al mismo resultado obtenido cuando lo escribí manualmente, que es 293. Acá figura 293, pero en la barra de fórmula figura la función que apliqué para ese caso. Esta es la función suma. Así que si yo quisiera calcular el promedio de los promedios académicos, o sea, el promedio de esta columna, en lugar de la función suma, tendría que usar alguna otra función. Me vengo, por ejemplo, a autosuma. ¿Cuál podrá ser para el promedio? Acá tenemos promedio. Selecciono la función promedio y selecciono el rango de celda donde están los promedios académicos. Aprieto Enter y que me da de I10 hasta I26. Con esto tengo el promedio de los promedios académicos de todos estos estudiantes. De forma similar, puedo el mayor promedio académico. Para ello existe una función max, en el cual escribo igual max dijimos que abríamos paréntesis, selecciono manualmente y ahora en este caso estamos en I10, 2 puntos y 26. Y 26. Cierro paréntesis. Y ahí me aparece el promedio de los promedios. El mayor promedio académico, que es 9,92. Ahora, el menor promedio académico. Puedo ir ahora a autosuma, selecciono min, lo hago, no lo hago manualmente ahora, lo hago con el signo de autosuma. Vamos de nuevo, mínimo, dijimos, y verán cómo aparece I3 y 5. ¿Por qué? Porque al escribir la función cree que estoy queriendo calcular el mínimo de lo que está arriba del cuadro que estoy escribiendo. En este caso no es eso. Simplemente selecciono el rango donde están los promedios académicos, selecciono Enter y tengo el menor promedio académico. Para hallar la cantidad de estudiantes, tengo la función contar. La función contar permite contar la cantidad de celdas en el rango de celdas que contienen números. Si yo quisiera contar los apellidos, por ejemplo, de los estudiantes, la función contar no me devolvería nada, porque ninguna celda contiene número. Entonces, si yo quisiera contar los estudiantes, por ejemplo, teniendo en cuenta el apellido, lo que debería usar es la función igual contara, que lo que realiza es contar todas las celdas en el rango de celdas que no están vacías. Entonces, selecciono donde están los apellidos, cierro paréntesis, aprieto Enter y veo que tengo 17 estudiantes. Voy a probar haciendo la misma función,
perdón, la función contar con el rango de los apellidos. Puedo seleccionar acá, contar números. Si ustedes se fijan en la barra de fórmulas o en la celda, dice contar, no contara, y selecciono el rango donde están los apellidos, y voy a ver que esto da 0. Si por el contrario, con la función contar, en vez del rango de celda de C10 a C26, cuento materias aprobadas, voy a obtener acá, perdón, no seleccioné, contar números, y selecciono materias aprobadas, y voy a obtener los mismos números, porque cuenta la cantidad de celdas. Tengo que tener en cuenta que las celdas que contienen el valor 0 son celdas con un contenido numérico. Sería muy distinto si esta celda que dice 0 materias aprobadas, por ejemplo, estuviera vacía, suprimo el contenido de la celda, fíjense que acá ahora me apareció 16. ¿Por qué? Porque esta es una celda vacía y no contiene números. Si escribo 0, automáticamente, fíjense en el resultado de acá de la función contar, van a ver que van a tener 17 porque cuentan los números en los rangos de celda. Algunos, bueno, con esto estamos viendo ya los conceptos de rango de celda, suma, contar y contar, max, min y promedio. Quisiera conocer cuál es el promedio de las materias aprobadas por año, por cada estudiante. Para ello lo que tendría que hacer es una división entre la cantidad de materias aprobadas y los años de cursado que tiene el estudiante. Entonces, como les dije, quisiera conocer el promedio de materias aprobadas por año por cada estudiante. Para ello lo que tendría que hacer es una división entre la cantidad de materias aprobadas y los años de cursado que tiene el estudiante. Entonces, acá tengo que crear yo una fórmula que voy a hacer la división de materias aprobadas divididos los años de cursado. ¿Cómo escribo la fórmula? Igual puedo escribir la celda H10 dividido K10, paréntesis, H10 dividido K K10, cierro paréntesis, igual. La otra manera que puedo hacer es, colocamos signo igual, abrimos paréntesis, selecciono, perdón, este lado H10, coloco la barra de división y me coloco en esta celda. Cierro paréntesis y me saca el promedio de materias por año.
Son las dos maneras en la que podemos realizar para sacar el promedio de materias por año. Pueden ser manualmente, como les he mostrado, las fórmulas que hemos realizado, o usando el autosuma. En este caso, entonces, 0,875 nos dio el promedio de materias por año. Lo mismo podría ser para todos los demás. ¿Cuáles son una de las facilidades que tiene la planilla de cálculo? Que me permite realizar los cálculos repetitivos en forma automática. Si yo copio esta fórmula, lo ubico en la celda, presiono control C o copiar, lo que ustedes sepan, y selecciono el rango de celda donde quiero que esté esa fórmula, o presiono control V, o pegar, como sepan ustedes hacerlo. Fíjense que automáticamente me calculó la cantidad de materias aprobadas por año para todos los estudiantes. ¿Qué ocurrió con esta fórmula? Que era, recuerden, H10 dividido K10, cuando la copié hacia abajo, automáticamente se actualizaron los números de las filas. Entonces, en el segundo estudiante quedó H11 dividido K11, H11, en este caso, perdón, H11 dividido K11, y así sucesivamente. Este conoce como referencia relativa, porque de acuerdo al destino de la copia, se va a actualizar los números de las filas o las letras de la columna si copiara hacia un costado. Bueno, analicemos el resultado de esta función que terminamos de realizar. Vemos que tenemos valores con muchos decimales, periódicos, algunos con números enteros. En realidad acá lo que me interesaría es un número entero. Entonces podría aplicar en esta función la función entero. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, en esta misma fórmula, que trabajé como H10 dividido K10, antes de la división, escribo la función entero, quiero el entero de esa división, y obtengo el valor entero. Entonces tengo unos valores que me dicen en forma entera cuántas materias tienen por año cada uno de los estudiantes. Que estoy seleccionando mal.